Todos los años, en el mes de enero, tomamos un tiempo para ayunar. Y el ayuno del año 2021, post pandemia, nos reunimos por Zoom todas las jornadas, en la mañana y en la noche. Y yo no sé si usted estuvo en el ayuno con nosotros, pero recuerdo que lo compartí. Dios me hizo una pregunta. Si tendrías que salir a la batalla en tiempo de guerra, ¿con quién irías? ¿Con un jardín de infantes o con un ejército de discípulos maduros? Nadie sale a la guerra con un kindergarten. No saben. Son vulnerables. Y debo confesar que para mí eso fue una pregunta chocante, porque salíamos de la pandemia. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué me tienes que preguntar de qué guerra me estás hablando? Y la verdad es que Dios tiene la capacidad de ver todo. El pasado, con todos los detalles, el presente, aún con lo que tratamos de esconder, y el futuro. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nada. Dios no solamente es un analista que ve tendencias y luego logra identificar cosas. No. Dios sabe todo. Todo. Y aunque hay cosas que a nosotros nos pueden tomar por sorpresa, la verdad es que a Dios no. Y a Dios le fascina conversar en lo secreto las cosas con aquellos que le buscan. Por esa razón, la siguiente crisis, cuando tú estás en la comunión íntima con Dios, no te toma por sorpresa. La violencia de todos estos días que generalizó el temor, que nos llenó de incertidumbre, que nos hizo ver la cantidad enorme de injusticia y todo lo que pudiéramos señalar, tomó por sorpresa casi a todos. Pero a Dios no. Y cuando tú vas delante de Dios, tú dices: Dios, ¿qué hago en medio de todo esto? Él te dice: no temas. Pero ¿cómo no voy a tener miedo? No me digas eso. No hay ni cómo salir a la calle. No temas. Y tú le dices: mis ojos están viendo días oscuros. Hay maldad pura como nunca antes la había visto. Y tú me dices: no temas. Y aquellos que buscan al Señor, el Espíritu de Dios les recuerda: todo es parte de un libreto que ya ha sido escrito desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que vemos son síntomas de una sociedad desconectada espiritualmente. En este caso, una nación que está siendo afectada en el mundo físico por consecuencias que son palpables de un problema que es de carácter espiritual. Esto es lo primero que usted necesita recordar. Detrás de toda adversidad, de todo contratiempo, de toda dolencia, de toda maldad, de todo problema que hoy enfrentamos, detrás de todo eso hay una raíz de origen espiritual. Hay una raíz de origen espiritual. Y la razón de llamar al mensaje el día de hoy Jaque Mate es porque usted necesita entender
que no hay movimiento que el enemigo haga que ponga en apuros a Dios. No hay movimiento. Usted no pelea por una victoria, usted pelea desde la victoria. ¿Cómo es eso? Cristo consiguió la victoria cuando murió en la cruz. Entonces usted lo que enfrenta el día de hoy no lo enfrenta para lograr ser libre del temor, para lograr ser libre de la angustia. Usted lo enfrenta por lo que Cristo ya le dio a través de su sacrificio y su resurrección. Usted no pelea por una victoria, usted pelea desde la victoria. Pero pastor, si yo peleo desde la victoria, ¿por qué no disfruto la victoria? De eso quiero hablar contigo el día de hoy. A mi hija Daniela le gusta el ajedrez. Y la mayor parte de la gente no quiere jugar ajedrez, quiere jugar damas. Tú sabes, es más fácil mover todo igualito. Pero a Daniela le gusta el ajedrez y a mí me encanta verla. Cuando iba a los torneos, ese nivel de concentración, wow, tremendo. Y una de las cosas que usted sabe ocurren en el ajedrez es que cuando usted mueve una pieza, usted necesita entender que ese movimiento va a generar reacción. Entonces usted mueve una pieza pensando en los siguientes movimientos. Solo un novato mueve una pieza sin pensar cómo va a responder al movimiento que le viene. Cada movimiento que el enemigo hace, lo hace pensando que pone en jaque a Dios. Entonces él dice: con esto voy a detener el propósito de Dios con tu vida. Con esta enfermedad voy a detener el propósito de Dios en tu casa. Con esta crisis económica voy a detener ese anhelo que tienes de servir. Con esta circunstancia voy a detener lo que Dios pensó para ti. El enemigo mueve piezas. Y perdone si estoy sonando un poco trivial al pensar la vida como un juego de ajedrez. No es la idea, pero es una forma de ilustrar gráficamente lo que te estoy diciendo. Él mueve una pieza para poner en jaque tu vida. Pero cuando tu vida depende de Dios, Dios nunca está en jaque. Por esa razón es que cuando tú vas a la Biblia y tú lees Romanos 8:28, a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Aún eso que enfrentas, Dios hace que sirva a tu bien. Y todo lo que Ecuador ha pasado durante estos días es violencia nacida en el mismo infierno. Y es muy dolorosa. Y es el mismo enemigo moviendo piezas para hacernos creer que Dios ya no va a hacer nada en nuestra nación, ya no va a hacer nada con nuestros hijos. Y no es así. Dios nunca está en jaque. Solamente para que mires un poquito. Todo comenzó cuando Dios hizo la primera jugada al crear los ángeles. Tú sabes, Lucifer, que era el especial, era el ungido, respondió negativamente a la jugada de Dios cuando se rebeló contra él y se llevó a 1/3 de los ángeles con él. Dios contrarrestó esa jugada al crear al ser humano. Lo hizo a su propia imagen, un poco inferior que los ángeles. Así que Satanás se rebeló contra esa jugada, tentando a Adán y a Eva para que pecaran y rompieran su relación con Dios. Y así Adán y Eva entregaron el control de la tierra a Satanás.
Algo que Jesús reconoció cuando dijo el príncipe de este siglo. Con esa acción no solamente perdió el control de la tierra. Una tierra que debía ser administrada en justicia, ahora es gobernada por gente injusta que siembra maldad. Sino que también, a más de perder el control, entró la muerte. Dios contrarrestó esa jugada de Satanás al ofrecer una cobertura redentora para que Adán y Eva pudieran volver a tener comunión con Él. Satanás hizo su siguiente jugada cuando tentó a Caín. ¿Usted recuerda? Mató a su hermano, matándonos. Pero Dios hizo algo especial. Le dio un nuevo hijo a Adán y a Eva. Le dio a Set. ¿Para qué? Para que la gente pudiera volver a invocar el nombre del Señor. Así que contrastó Satanás nuevamente esa jugada al engañar a Nimrod, para que él pensara que él podía construir una torre. Usted sabe, la torre de Babel, tan grande que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Podemos construir una civilización sin Dios. Pero Dios puso sus ojos en un hombre llamado Abraham. Y a través de Abraham llamó a una nación a apartarse y ser santa. Sin embargo, Satanás siguió moviendo piezas. Mantuvo a esa nación presa en Egipto. Un hombre malo gobernando y explotando a un pueblo. Pero Dios sacó su jugada y puso a Moisés. Lo colocó en una posición tal que dejó fuera de combate a Faraón. Y todo el Antiguo Testamento es así. Tú ves, Dios moviendo, Satanás atacando, Dios moviendo y frustrando los planes de Satanás. Algo que me gusta del ajedrez es cuando el reloj se escucha y los jugadores están. $400 años de silencio. Eso es lo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando comienza el Nuevo Testamento, vemos que Dios recurre a algo especial. Usted sabe, su Hijo Jesús lo lleva de un lugar, el cielo, y lo pone en la tierra. Satanás intenta contrarrestar esa jugada de Dios. Tienta a Jesús en el desierto, pero Jesús triunfa a través de la palabra. Entonces Satanás hace lo que para él es su jugada maestra. Lleva a Jesús a la cruz. Y entonces él dice: ahora Dios está en jaque. Lo que no sabe, porque subestima y no se da cuenta, es que la muerte de Jesús era simplemente parte de la jugada de Dios. Porque para vencer a la muerte tenía justamente que morir quien debía vencer a la muerte. Y Jesús resucita. Y Satanás se quedó sin jugada. No tiene otra jugada. Porque el último enemigo a vencer era la muerte. Y en estos días que hemos vivido de terror, la muerte ha sido un enemigo al que hemos tenido que enfrentar cara a cara. Ahora que Jesús resucita, lo único que está sucediendo es que el reloj sigue sonando. Pero no tiene movimientos. Y esto es lo hermoso.
todo lo que fue perdido, Jesús lo recupera. Pero, pastor, si Jesús recupera todo para mí, ¿por qué a mí me está costando? Porque lo único que tiene el enemigo para usar mientras el reloj suena es pura artimaña. No tiene movimientos ya. Está en jaque mate. Y en jaque mate es, no importa lo que hagas, no tienes nada más que hacer. Ya está todo dicho. La victoria está asegurada. Mientras usted y yo estamos aquí y vemos que el tablero está ahí, necesitamos aprender a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, quien ganó y nos ha dado la victoria. Su resurrección. Debido a esa jugada decisiva de Dios, Satanás ya no tiene autoridad sobre aquellos que depositan su confianza y viven bajo su autoridad. ¿Cómo es eso? Santiago lo dice claramente. Porque tú me preguntas, bueno, yo entiendo lo que dices, pero ¿qué hago en mi vida cuando a mí me da temor salir a la calle? Cuando a mí me preocupa lo que ocurra con mis hijos, cuando yo tengo que lidiar con la enfermedad o con la crisis, a mí me preocupa eso. ¿Qué hago? Si Jesús me dio la victoria y tú me dices que yo no estoy peleando por la victoria, pero estoy peleando desde la victoria, ¿qué hago? Santiago lo responde claramente. Capítulo 4, verso 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Se nos manda a resistir. Este es el problema. Nosotros queremos resistir los problemas físicos con armas físicas. Y no quiero someterme a Dios. Porque someterme a Dios significa poner en orden cosas que no quiero ordenar. Entonces prefiero batallar las cosas de la vida en mis fuerzas humanas. Entonces estoy peleando, reclamando a todo el que quiero reclamar, porque en teoría tiene la capacidad y debería resolver las cosas, en lugar de buscar a Dios en oración. Satanás lo único que está tratando de hacer es subyugar personas, familias, iglesias y naciones enteras. Naciones enteras. ¿Qué es lo que hace? Engaña. Y cuando engaña, seduciendo, como Él es el que está a cargo ahora de la tierra, y Jesús lo reconoce, aunque Jesús vino a recuperar, pero esto es algo interesante. Dios decidió autolimitarse y dijo: mira, como yo concedí la autoridad al ser humano a quien yo creé a mi imagen y a mi semejanza, voy a autolimitarme, para bien o para mal. Entonces en nuestra vida cosas que no están funcionando tiene que ver con el hecho directo de que nosotros no hemos logrado conocer la verdad que nos hace libres. Y cuando no conocemos la verdad, el enemigo nos logra engañar y nos hace creer cosas equivocadas. Entonces, por eso me cuesta entender lo que está pasando y leerlo correctamente. La estrategia de Satanás siempre ha sido esta: deja de enfocarte en la bondad de Dios. Lo hizo con Eva. Dios le dijo: mira, todo árbol que está en el huerto es tuyo, puedes comer de cualquiera. Pero ¿qué hizo? Enfócate en el árbol que te dijo que no comas. Siempre pone en cuestionamiento lo bueno que Dios es. Y cuando logra engañar, hay que reconocer que Satanás entrena a quienes son engañados para que se conviertan ellos en engañadores. Por esa razón, gente mala que ha sido engañada, a quien le ha dado poder, tiene espacios de influencia.
y siembran terror. Y cuando la iglesia no ve eso, la iglesia también se llena de terror. ¿No está Julito Roldán acá? Él es bombero. ¿Hay alguien que sea parte del cuerpo de bomberos aparte de él aquí? ¿Usted ha visto el fuego? Cuando el fuego pasa por un lugar y ha quemado lo que estaba ahí, el fuego se extiende y busca otro lugar. ¿Por qué razón ya no hay fuego en lo que fue quemado? ¿Por qué? ¿Cierto? Ya no hay nada que quemar. En el mundo espiritual hay cosas que ya se jugaron y están quemadas. Entonces el enemigo lo que quiere es hacernos alejar de los lugares que ya han sido quemados para ponernos en los lugares que aún tienen que ser quemados y de esa manera destruir lo que Dios nos quiere dar. Estoy perdido, pastor, explícame un poquito eso. Lo que el enemigo quiere hacer es sacarte de Jesucristo. ¿Por qué? Jesús dijo, consumado es. Ya está quemado. Entonces cuando tú sales de Cristo, tú estás en un lugar donde el enemigo todavía puede destruir. Pero cuando estás en Cristo, ya no puede, porque eso es un tema quemado. Y Satanás quiere llevarte lejos de tu sometimiento a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estás lejos de Jesús, entonces eres vulnerable. Pero cuando estás en Jesús, Él ya sufrió. Él ya sufrió. Ya se quemó el tema. Y no solo sufrió muriendo, sino que lo venció resucitando. Pero cuando te sales de Jesús y empiezas a vivir en tus propias fuerzas, en tus propios deseos, en tus propias pasiones, entonces eres vulnerable. Porque el enemigo dice, ahí todavía no he destruido, pero el fuego va a llegar y va a destruir. Una nación que no vive en Jesús es vulnerable y la destrucción llega. Una familia que no se planta en Jesús es vulnerable y la destrucción llega. Una vida que no vive en el sometimiento a Jesús es vulnerable y el fuego destruye. Usted necesita entender que con la jugada maestra de Dios, Satanás perdió su autoridad, pero no perdió su poder. Por esa razón la maldad que vemos es tan real y es tan escandalosa, tan horrible, porque aun cuando perdió autoridad no perdió poder. Pero la única forma de tener acceso a ese poder es a través de una autoridad que es usurpada. Cuando la iglesia, cuando un creyente no vive en su identidad en Jesús, sometiéndose a Dios, no tiene la capacidad de resistir al diablo. Y como no tiene esa capacidad, el poder del diablo, del infierno mismo, destruye vidas, destruye hogares, negocios, destruye naciones. Autoridad es el derecho legal para usar el poder. Y Jesús nos ha dado toda autoridad y todo poder. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué la iglesia no tiene la autoridad y el poder para que las puertas del infierno no prevalezcan? No nos sometemos a Dios. No nos sometemos a Dios. Esa es la razón por la que en lugar de avanzar
retrocedemos. Esa es la razón por la que en lugar de estar en el lugar seguro donde el fuego ya pasó y todo se quemó, porque en teoría y en la práctica fue así, en lugar de estar en el lugar seguro, estamos en el lugar donde todavía podemos sufrir el daño. Estamos en el lugar. Colosenses 1:13 dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero aquí está el detalle. Dios nos rescató del reino equivocado y nos trajo al reino correcto. Al rescatarnos nos colocó bajo la autoridad y el dominio de un nuevo rey. Y usted estaba bajo esa autoridad si se somete a él. Pero el problema es este. Este es el problema. Cuando vivo pasando de un reino a otro. ¿Y eso se puede? Eso es lo que hace penosamente la mayor parte del tiempo la iglesia. Tú sabes, un pie aquí y un pie allá. Soy demasiado cristiano como para que la gente me diga que vivo en el mundo. Pero tengo demasiado mundo en mi vida como para que Dios me diga: tú eres un verdadero cristiano. Entonces paso de un reino a otro. Y eso golpea la identidad. Tú sabes, me congrego el domingo, pero entre semana tengo comunión con gente que no tiene temor de Dios. Y no digo que no te relaciones, digo tu comunión. Comunión significa algo más profundo. Tú sabes, abro mis labios y canto el domingo, pero entre semana chismeo duro y feo. Juzgo y critico con esa misma boca que bendigo a Dios. Entonces estoy de un lado para el otro. Tengo mis devocionales, tú sabes, abro la Biblia, donde rindo a Dios mi vida, pero me revelo pues a todo el mundo. Mi pastor me habla, me resbala. Mis padres me hablan, me resbala. Me revelo ante la autoridad en cualquier contexto. Esa es la razón por la que aun cuando el Señor hizo jaque mate, no logramos disfrutar nuestra victoria. Demasiado bueno para el mundo que el mundo no me cree que soy malo. Y demasiado malo para la iglesia que la iglesia no cree que soy bueno. No me someto a Dios. Quiero terminar diciéndote esto. Tú estás en medio de una batalla. Pero te lo repito, tú no peleas por la victoria, tú peleas desde la victoria. Y Pablo lo sabía bien. Por último dice, cuando le escribe a los Efesios, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Someterse significa me voy a vestir con la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Tú sabes, cabecillas narcotraficantes. Sí, son seres humanos y son los que están haciendo esas cosas. Y un sistema gobernado por gente corrupta, sí. Pero como han sido engañados, porque no han querido someterse a Dios, el enemigo ha obrado a través de ellos para sembrar terror. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esa es la realidad. Todo lo que vemos, vuelvo a repetirte, tiene una raíz de origen espiritual, un conflicto espiritual. Por esa razón es que en el mundo espiritual es donde se solucionan las cosas.
Pero como la iglesia no está en el secreto del Señor, primero yo, no tenemos la capacidad de responder a las crisis que vivimos. Por eso es la economía me golpea y me tumba. Por eso la enfermedad me golpea y me derrota. Por eso el temor me gobierna y paraliza. Y Dios dice, perdóname, no es el modelo, pero no te dejes engañar. Entonces dice, manténganse firmes. Verso 14. Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 3 elementos de un vestuario de un soldado. Luego dice, verso siguiente, 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno, fuego. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Mira, 3 elementos fundamentales, vestuario básico, y 3 elementos que pueden ser usados según las circunstancias. No voy a hablar de ellos, pero quiero mencionarte algo nada más. El primero, el cinturón de la verdad. ¿Usted recuerda al Chavo del Ocho? Don Ramón estaba muy molesto con el Chavo. Y don Ramón le dice, ¿tú sabes lo que pasa si me saco el cinturón? ¿Qué le dice el Chavo? Hombre sabio el Chavo. Un cinturón sostiene las cosas y las mantiene en su lugar. Y en el caso del cinturón del soldado romano, no solamente sostenía el vestuario, sino que también le daba oportunidad de hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿dónde iba la funda de la espada? En el cinturón. Usted sabe, el soldado romano, si ha visto las películas, usaba capa. Y cuando salía a la batalla, ¿sabes lo que hacía con la capa? La cogía y la metía en el cinturón. Un cinturón da estabilidad, mantiene las cosas en el orden. Y esto es parte del hecho. La verdad es la verdad, más allá de lo que yo sienta o piense. Pablo nos está diciendo que el cinturón de la verdad está diseñado para dar estabilidad a las cosas. Las mantiene en su debido orden. Y Satanás, que es el máximo distorsionador de la verdad, distorsiona la realidad. Por eso es que todo está en desorden. Tú te preguntas, ¿por qué mi hogar está tan caóticamente desordenado? Porque dejaste de poner la verdad como fundamento de orden. Las cosas en las que tú encuentras que hay desorden es porque sacaron la verdad del centro. En Juan 8:44 dice, él, hablando de Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Cuando tú te comes la mentira que el diablo te siembra, y entonces tu vida empieza a ser gobernada por el engaño, por la percepción equivocada, todo se viene abajo. Pero ¿por qué si tenía en orden mi casa? ¿Por qué si tenía en orden mi negocio? ¿Por qué si tenía en orden las cosas? Todo se me viene abajo. Porque el cinturón de la verdad mantiene las cosas en su orden debido. ¿Y qué es la verdad?
Porque vivimos en una cultura donde cada uno dice, pero esta es mi verdad. ¿Sabes qué es la verdad? Es la perspectiva de Dios para cada cosa en tu vida. La verdad es eso. Es lo que Dios define sobre cada cosa en tu vida. Y como el enemigo es el distorsionador de la verdad, porque es un engañador, él logra engañar aún a los escogidos. Vivimos en una época donde como me siento es más importante que la verdad. Y la verdad es esto. La verdad incluye la intención original de Dios para todo en tu vida. Más allá de los hechos y la información que tengas, la verdad incluye la intención de Dios para cada aspecto de tu vida. Número 2, Dios, no la cultura. La cultura cambia. Dios preestablece la verdad. No es si me gusta o me siento bien. Por eso la verdad no cambia, porque ha sido Dios quien la ha preestablecido. Y finalmente, la verdad es un asunto interno que luego se exterioriza. ¿De qué me hablas? No sé en qué cabeza la iglesia piensa que puede engañar a Dios. Tú sabes, la Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, y ahí en lo secreto Él enseña la sabiduría. ¿Tú crees que Dios no sabe todo de mí? Él lo sabe. Aún antes que la palabra esté en mi boca, Él ya sabe lo que hay en mi interior. Y a veces, como vivimos en un mundo de apariencias, creemos que ese mundo de apariencias en el que nos hemos perfeccionado funciona con Dios. Y Dios dice, a mí no me engañas. Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo conozco las motivaciones, los anhelos, las creencias, los deseos, los pecados, los errores. Pero conozco tu corazón. Entonces, cuando usted abre la Biblia y usted dice, yo no entiendo cómo Dios ama a David, siendo toda una vaina la vida de David. Porque Dios conoce todo. Y David no jugó a voy a disfrazarme delante de Dios. David reconoció y tenía el coraje de decir, Señor, examíname. La mayoría de nosotros no le dice a Dios, examíname. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que Él me ajuste. Y puedo avanzar, pero no voy a avanzar porque tengo que terminar. Pero este es el punto al que te quiero decir. Dios puso en jaque a Satanás. Y todo lo que hoy vemos, si bien es cierto, es producto de la realidad porque él tiene poder manipulando gente. No creas que solamente en este tiempo. Hitler, la historia está llena de gente que ha gobernado a fuerza y manipulación, hogares destruidos, hijos abandonados, tantas cosas que ocurren. Y si bien es cierto, eso se ve y se palpa, la iglesia tiene todo para cambiar la historia. Pero el secreto es este: sométete a Dios para que puedas resistir al diablo.
El punto es que quiero resistir al diablo sin someterme a Dios. Entonces encuentras luchando con tus fuerzas lo que debes luchar espiritualmente. Ponte de pie conmigo un instante, por favor.